Hola de nuevo. En esta cápsula trataremos de integrar algunos temas que hemos ido viendo a lo largo del curso. Veremos aquí aspectos básicos sobre los SNP, su relación con la farmacogenómica y la importancia que representan actualmente en la medicina moderna y personalizada. Para empezar debemos hacer una aclaración entre lo que significa farmacogenética y farmacogenómica, a pesar de que los términos se escuchan muy similar y parecieran hacer referencia a lo mismo. En realidad, la farmacogenética es el efecto de la genética en la variación a la respuesta farmacéutica, incluyendo la disposición, seguridad, tolerabilidad y eficacia, mientras que la farmacogenómica es la aplicación de la genómica al estudio de la variabilidad humana en la respuesta terapéutica. O sea, la farmacogenética hace referencia al efecto de la droga según el gen y la farmacogenómica según la variación del gen. Cuando estamos tratando a un paciente, de forma rutinaria se prescribe un fármaco X para una enfermedad Y. La prueba fenotípica de que el fármaco no esté funcionando sería que el paciente siguiera manifestando los efectos de la enfermedad. Sin embargo, actualmente podemos conocer un poco más a la enfermedad que queremos tratar con ayuda de la farmacogenética y de esa forma ahorrarnos un poco de tiempo. Si esta tiene un origen genético, por ejemplo, se puede realizar un genotipo de células malignas para determinar la expresión de genes, o si estos llegasen a mutar durante el curso de la enfermedad. Con ayuda de la farmacogenómica puede realizarse un genotipo para la determinación de un SNP en particular para establecer una zona de seguridad y eficacia farmacéutica independientemente si el origen de la enfermedad es genético o no, sino más bien dependiendo de las variaciones que éste pueda presentar. Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, nuestro genoma es muy similar a otros organismos fenotípicamente distintos, y que la variabilidad entre seres humanos es únicamente del 0.1 al 0.2%, un porcentaje bastante insignificante. Sin embargo, esto de forma relativa, ya que ese 0.1% es el encargado de hacernos seres individuales con comportamientos y rasgos característicos. Los SNPs están asociados a las diferencias entre etnias y estudios poblacionales. Sin embargo, esta diferencia puede demostrarse incluso a nivel molecular, y es aquí donde los SNP cobran importancia. Un SNP es definido como polimorfismo de nucleótido simple, por sus siglas en inglés. El nombre hace referencia a las distintas formas, o sea, variaciones que expresan las distintas macromoléculas a partir de su información genética. Es importante aclarar que el código de expresión para las macromoléculas es idéntico, variando únicamente en la secuencia de un solo nucleótido. Por ejemplo, para el sujeto A, la variación genética es una adenina, esto respecto al sujeto B, que en la misma posición posee una guanina. Es importante resaltar que esta diferencia es a nivel de doble hebra y que pueden haber individuos homocigotos o heterocigotos para una variación determinada. Lo característico es que afecten la función o la expresión de una proteína. Los SNP se encuentran en porcentajes mayores al 1% dentro de una población. Este factor es importante porque de lo contrario en algunos casos, principalmente asociados a patología, esta variación de un solo nucleótido puede definirse como una mutación. Por lo tanto, este porcentaje sería la diferencia entre un SNP y una mutación. Estas generalmente se encuentran en porcentajes menores al 1% dentro de la misma. En promedio se encuentra un SNP cada 300 a 1000 nucleótidos, o sea, el genoma humano posee entre 3 a 10 millones de SNPs en total. Un ejemplo clásico y fácil de entender es la variabilidad genética que posee la acetaldehído deshidrogenasa, que puede presentarse principalmente en 3 polimorfismos: el resistente, el intermedio o el sensitivo. La acetaldehído deshidrogenasa es una enzima que convierte el acetaldehído en ácido acético. La oxidación del acetaldehído o acetato puede resumirse con esta reacción. Esta enzima tiene un papel muy importante en el metabolismo del alcohol. Dependiendo del polimorfismo que exprese la acetaldehído deshidrogenasa, un individuo en particular puede ser más sensible o no a los efectos del alcohol. Este tipo de polimorfismos también puede aplicarse a los fármacos, y no directamente a ellos, sino más bien a las moléculas encargadas de su metabolismo, o sea, a los citocromos P450. Estas enzimas se encargan de metabolizar compuestos químicos endógenos y exógenos a través de reacciones oxidativas. Y según su porcentaje de identidad en la secuencia de ADN se pueden clasificar en familias, subfamilias o isoformas. Si dos citocromos P450 y según su porcentaje de identidad en la secuencia de ADN se pueden clasificar en familias, subfamilias o isoformas. Si dos citocromos P450 poseen más del 40% de similitud en su secuencia génica, estos pertenecen a la misma familia.
La familia de los CIEP se indica con un número arábigo. Se han reportado más de 17 familias distintas a la fecha, formadas por más de 1000 CIEPs diferentes. 2 citocromos pertenecen a una misma subfamilia si poseen más del 55% de similitud en sus secuencias. La subfamilia se establece por letras. Por último, dentro de cada subfamilia, a cada citocromo individual, se le asigna un número de isoforma. Ahora bien, como comentábamos, cada isoforma puede encontrarse con diferentes variaciones de nucleótido simple dentro de su secuencia. El SNP de una isoforma en particular se distingue por un asterisco más el número de SNP asignado. El citocromo de este ejemplo en particular pertenece a la familia 2, a la subfamilia C, es la isoforma número 19 y es la variación génica número 4. En seres humanos, las familias que intervienen en la mayor parte de reacciones del metabolismo de fármacos son la familia 1, 2 y 3. Por lo tanto, estos son los que mayor relevancia poseen en cuanto al estudio y seguimiento de terapias personalizadas. Es importante resaltar que para el metabolismo de un fármaco X puede intervenir más de un citocromo a la vez. Existen varios citocromos ya relacionados con fármacos específicos. Hablaremos a modo de ejemplo del CYP2C9, que es el relacionado al metabolismo de la warfarina. El gen que codifica para dicho citocromo posee diferentes polimorfismos que modifican la actividad del citocromo. Por ejemplo, el polimorfismo 1 en individuos homocigotos expresa para un citocromo muy activo, por lo que la warfarina se metabolizaría mucho más rápido, disminuyendo así la dosis terapéutica. Para que la concentración de warfarina se mantenga en su ventana terapéutica, a los pacientes que expresen este polimorfismo habría que incrementarles la dosis. Hay otro polimorfismo homocigoto que es el 3. Este, por el contrario al 1, expresa un CYP2C9 deficiente, lo que quiere decir que pacientes que expresen este polimorfismo tardarán mucho más en degradar a la warfarina, por lo que su vida media plasmática sería más prolongada. A este tipo de pacientes habría que reducirles la dosis para evitar los efectos adversos. Las expresiones de los polimorfismos pueden ser más dependiendo del genotipo. Pueden haber individuos heterocigotos también que reaccionen de forma distinta al medicamento. En la actualidad a este tipo de terapia se les conoce como parte de la medicina personalizada, ya que cada sujeto será tratado de forma individual según su tipo de metabolismo. En general, podemos clasificar a los sujetos en 4 grupos de acuerdo a su metabolismo de drogas. Los primeros son los que poseen citocromos con actividad aumentada. Su metabolismo será ultra rápido, lo que conlleva a que el fármaco pase menos tiempo en su ventana terapéutica y la dosis normal es inefectiva. Otro grupo serían los que poseen metabolismo extensivo o los que poseen metabolismo intermedio. En ambos grupos pueden verse variaciones en cuanto al tiempo que dura la ventana terapéutica. La mayoría de sujetos de los estudios de actividad de un fármaco se encuentran en uno de estos 2 grupos. Por último, el cuarto grupo son los que tienen un metabolismo pobre. En ellos la actividad del metabolismo de fármacos está disminuida, por lo que el fármaco se encuentra por más tiempo en sangre y en mayores concentraciones, lo que puede representar un aumento en los efectos adversos a la actividad farmacológica. Así que en medicina personalizada, tratando con una misma dosis a los pacientes de estos 4 grupos que posean un mismo diagnóstico, podríamos observar los siguientes 4 escenarios. Primero, pacientes que posean beneficio terapéutico y no generen toxicidad. Estos serían los pacientes a los cuales está dirigido el fármaco. Segundo, pacientes que poseen beneficio y también generan toxicidad. En estos pacientes habría que hacer un análisis de costo-beneficio para decidir la administración del fármaco. Tercero, pacientes que no posean beneficio y que encima se genere toxicidad. Para estos pacientes estaría contraindicado administrar el tratamiento, ya que únicamente estarían generando toxicidad en los pacientes. Y cuarto, pacientes que no reciban beneficio y tampoco generen toxicidad. Para estos pacientes y los del grupo anterior se deben buscar otras opciones de terapia. Aquí es en donde reside entonces la importancia de la medicina personalizada, porque podríamos identificar a qué grupo pertenece nuestro paciente antes de iniciarla. A modo de conclusión entonces, podríamos decir que conocer las variaciones genéticas de nuestros pacientes según sus polimorfismos genéticos es una ventaja para la medicina moderna y una herramienta de mucha utilidad para garantizar el éxito de la terapia. Hasta la próxima.